¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Puro Facebook nomás. ¿No? Sí, ¿verdad? Para presentar. ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, pero ya está. Ok, estás de coanfitrión. Pues ya, es hora.
Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión mensual del Colegio Poblano de Medicina Crítica. Hoy con el gusto de presentar al doctor Julio César Mijangos Méndez. Él es el presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, al cual como Colegio Poblano le agradecemos su participación y su presencia aquí en la ciudad de Puebla, hoy dando un reinicio a las actividades presenciales posterior a toda esta situación que ha venido pasando con la pandemia. Le agradecemos mucho su participación, el apoyo que ha tenido con el colegio de aquí local y pues los invitamos a que disfruten esta charla. La verdad es sumamente interesante toda esta parte de monitoreo neurológico no invasivo y cómo la tecnología ha ido avanzando en estos años y que ha sido parte también de lo positivo o de lo poco positivo que ha dejado esta pandemia, el poder hacer cosas a distancia, el poder tener también más tecnología al alcance de nosotros para poder ver a nuestros enfermos. Y pues bienvenidos, muchas gracias al doctor. Aquí sí me escuchan, ¿verdad? Bien. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Voy a quitarme aquí el cubrebocas. Por la invitación al doctor Rodrigo Álvarez y en representación del Colegio Poblano de Medicina Crítica. La verdad es que es muy satisfactorio pues volver a arrancar actividades presenciales, ¿no? Aunque obviamente hay mucha gente conectada y también están viendo esta transmisión. Es muy bonito ver aquí a amigos volver a vernos, ¿no? Bueno, recordábamos con algunos de los que están aquí presentes que hace pues, por ahí de unos 7, 8 años venimos aquí mismo a este mismo auditorio a hacer uno de los primeros cursos que hacíamos de monitoreo neurológico precisamente no invasivo. El formato de esos cursos eran hacer talleres, cosa que esperemos volver a reactivar pronto, ¿no? Entonces, parte de todo ese trabajo que se ha ido arrancando o de lo que empezamos en aquellos momentos con los miembros de ese capítulo de neurocríticos que ahora ha crecido y ahora está a cargo de la doctora Tere Mejía, pues bueno, se siguen trabajando en más aspectos. Y por ahí les voy a mostrar también algunos resultados de una pequeña encuesta que lanzamos en los días pasados, pues con motivo de esta reunión. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Venimos solo pues en representación de mi persona y del colegio para dar inicio a estas actividades del Colegio Poblano. Creo que lo más importante siempre es poder reconocer que cuando hablamos de monitoreo neurológico, en realidad estamos pues atentos a los diferentes problemas neurológicos que vemos en nuestras unidades. Hablar de monitoreo neurológico a veces es muy triste porque nos damos cuenta que hay demasiados pacientes que ni siquiera logran llegar a una terapia intensiva. ¿Sí? Muchos de esos pacientes a veces se quedan en las salas de urgencias, en los servicios de urgencias, en los traslados, a veces son derivados a piso y pues obviamente no se les puede dar el mejor manejo posible. Entonces uno debe entender pues cuál es la magnitud de este problema y de las alcances que a veces no tenemos con estos pacientes. Vamos también a platicar un poquito de las herramientas que hay disponibles, pero sobre todo pues realmente la experiencia que yo he ido teniendo a lo largo del tiempo, básicamente con lo que es ultrasonido de cráneo, que ya muchos de ustedes también parte de ella la conocen. Partimos de que cuando hablamos del paciente neurocrítico, pues definimos a pacientes que tengan problemas como eventos vasculares cerebrales, lesiones cerebrales traumáticas o lesiones de columna vertebral.
incluyendo la médula, por supuesto, a pacientes con síndrome postparo, que esto creo que ha venido a trabajarse más en época reciente y se le ha dado más atención, sobre todo a los pacientes que después de alguna de estas lesiones pueden tener coma. Y les recuerdo, pues hace un par de días también tuvimos el evento mundial que organiza la Sociedad de Neurocríticos Americana acerca de este tema, ¿no? También un esfuerzo muy grande por tratar de avanzar un poco más en esta área. Y por supuesto también incluyen aquellas situaciones de enfermedades nerviosas y musculares, como por ejemplo pacientes con Guillain-Barré. O bueno, también vemos ahora pacientes que propiamente la sedación, la relajación también nos lleva a polineuropatía o miopatía del paciente crítico. Todo eso engloba a un paciente que conocemos como trastornos neurocríticos, sin dejar de lado también los procesos infecciosos y por supuesto los tumores. En México, si uno revisa cuáles son las principales causas de mortalidad, pues vamos a darnos cuenta que dentro de las primeras 10 causas, la séptima es aquella que tiene que ver con las enfermedades cerebrovasculares, lo cual, bueno, pues habla de la importancia de este problema y de que, por qué nosotros tenemos que trabajar un poquito acerca de la evaluación de estos pacientes. Los mecanismos de daño de lesión cerebral, pues son diversos. Es muy difícil que podamos evaluar en qué momento se encuentra el paciente. Lo único que sí sabemos es que una vez que viene la lesión, y esta lesión cerebral primaria que se genera sobre todo en un paciente con una hemorragia cerebral o trauma de cráneo, poco podemos hacer en ese momento. Ya esa lesión se generó y no vamos nosotros a incidir, hagamos lo que hagamos, en revertirla. Pero todo el daño cerebral secundario que se genera por la producción de la inflamación y obviamente la generación de radicales libres y todos estos procesos de inflamación cerebral y regionales cerebrales, pues son los que nosotros vamos a tratar de identificar por un lado y por otro, pues intentar que se regulen, se disminuyan y eventualmente se superen. Creo que ese es el objetivo que uno busca. La realidad de las cosas es que pocas herramientas tenemos que realmente impacten lo suficiente para que nosotros podamos tener los resultados que quisiéramos en todos los pacientes. La mayor parte del abordaje de los pacientes con monitoreo neurológico se centra en la búsqueda de tener una herramienta que nos permite identificar si hay o no elevación de la presión intracraneal con la consecuente hipoperfusión cerebral o una alteración de la presión de perfusión cerebral. De tal manera que, si recordamos, hablando en esta distribución de los componentes del compartimento cerebral, cualquiera de ellas que incremente su tamaño, ya sea la sangre porque hubo un sangrado, ya sea el parénquima porque hubo edema o el líquido cefalorraquídeo porque hubo hidrocefalia, pues va a generar alteración de la presión intracraneal y consecuentemente pues será en detrimento de alguno de los otros compartimentos que tenemos y generando el daño que corresponde. Entonces lo que buscamos es saber y averiguar en qué momento esto puede ocurrir y qué repercusión tiene. De tal manera que entonces tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. El método invasivo por excelencia, pues obviamente es el catéter de presión intracraneal. Básicamente el intraventricular es el que sería el gol estándar para nosotros. Tenemos también saturación del lúbula yugular a través de catéteres o catéteres que van también colocados como el de la PIC, sobre todo a nivel del parénquima y que nos pueden determinar presión tisular cerebral de oxígeno. Esos serían los métodos invasivos. ¿Puede haber más? Sí podría haber más cosas. Ahora están poniendo dispositivos que incluso solamente se colocan dentro del cráneo y mandan señal y sin ningún cable, ¿no? Te están mandando la señal externa a un dispositivo, ¿no? Son dispositivos que están, digamos, en evolución y ahora en pruebas, ¿no? Sobre todo en Japón. Y los métodos no invasivos, de los cuales creo que todos estamos familiarizados, pues hay que entender que uno de los más familiarizados, de los que más comúnmente tenemos disponibles en las unidades son las tomografías. Afortunadamente, creo que en los últimos tal vez 10 o 15 años, muchos de los hospitales, aunque sean pequeños, públicos y privados, ahora cuentan con un tomógrafo disponible y a veces no solamente en un turno, sino prácticamente las 24 horas. Eso, créanme que de entrada hace una gran diferencia porque podemos identificar lesiones que nos puedan permitir, si no tengo la capacidad de resolverlas en mi centro, poder derivar al paciente de forma temprana y oportuna.
Si yo no tengo disponible una tomografía, a veces la clínica no es suficiente para poder identificar lesiones que potencialmente requieran principalmente un manejo quirúrgico, lo cual se torna todavía más complejo porque cirujanos, como vamos a ver más adelante, no tenemos disponibles en todos lados y a veces en varios días. Bueno, otros de los mecanismos no invasivos que tenemos para la vigilancia y monitoreo neurológico son la resonancia magnética, el electroencefalograma, por supuesto el Doppler transcráneo, la medición de la vaina del nervio óptico con ultrasonido y algunos sistemas como por ejemplo el BIS o el NIRS, que son otros los dispositivos que también podemos echar mano de ellos. ¿De qué depende entonces la monitorización que yo le puedo ofrecer a mi paciente? Pues va a depender de la infraestructura que tenga el hospital, de la infraestructura que tenga mi unidad, de que tenga personal capacitado en utilizar el método que tengo, porque a veces puedo tener un ultrasonido, pero si el turno de la noche donde llega el paciente, la persona que está no está capacitada, pues no lo va a utilizar. Entonces a veces pareciera que no solamente tenemos que vencer la barrera de tener un dispositivo, sino además también tenemos que romper la barrera de la parte educativa y de la parte de capacitación. Todo ello pues encaminado a identificar cuál de estos métodos puede ser para nosotros el mejor, ¿sí? El que va a acabar con el problema del edema, el que va a acabar con el problema de inflamación, el que va a acabar con la hipertensión intracraneal. La verdad es que no existe ninguno por sí solo que nos permita incluso tener que tomar las mejores decisiones con el paciente. La visión que debemos tener entonces, pues es que cada una de estas herramientas, si las sumamos, nos puede permitir lograr tener una mejor visión del paciente, un mejor entendimiento de lo que ocurre y eventualmente mejores intervenciones. Entonces, trabajando en equipo con los diferentes dispositivos, con información que pueda ser trasladada a los diferentes turnos para que también le den seguimiento, el registro de la misma, pues tenemos una visión más global, ¿no? Yo les pongo aquí que es una visión de 360 grados del paciente. A veces estamos muy preocupados por la presión intracraneal y no tenemos la manera de medir una buena presión arterial. No tenemos líneas arteriales invasivas, por ejemplo. No tenemos manera de medir una respuesta a volumen de forma adecuada al paciente. No tenemos electrolitos para poder evaluar cómo anda el sodio después de 3 o 4 bolos de soluciones hipertónicas. Entonces, hay más herramientas y hay más elementos que están alrededor de la evolución del paciente que solamente la medición de un número, que la medición de un Doppler, que la medición de la vaina, que la misma tomografía que a veces podemos tener la capacidad de Recording in progress. realizar. Decíamos que entonces tener presión invasiva, pues es muy bueno, es el gold estándar, más si la tenemos en los ventrículos, pero para poder llevarla a cabo también tenemos dificultades. La verdad de las cosas es que necesitamos de cirujanos disponibles en el momento en que la necesitamos y que además ese cirujano, igual que como platicamos en los métodos no invasivos, también debe estar capacitado en colocar estos dispositivos. No están exentos de complicaciones, ya sea sangrados, infecciones, o a veces el simple hecho de que se coloca el catéter y si no se fija bien, a las 10 horas, 12 horas se sale el catéter de su sitio, ¿no? Todos esos son los problemas que nos toca eventualmente ver cuando se utilizan estos dispositivos y no se tiene la experiencia, a veces no del cirujano, sino a veces también de quienes cuidamos del paciente y cuidamos este tipo de dispositivos. Estos dispositivos además pues requieren, decíamos, de la intervención quirúrgica, ¿no? Pasar al paciente al quirófano. En algunos sitios se pueden hacer en las mismas terapias intensivas, con obviamente las medidas necesarias. No es algo que quizás se recomiende, pero se hace en algunos sitios. Y por supuesto requieren de calibraciones o recalibraciones de formas periódicas si es que ya no tenemos una señal correcta de medición de la presión intracraneal. Que es muy importante, ¿no? Y esto lo rescato de alguna de las lecturas que hay en esta área. Es muy importante que no importa el dispositivo que tengamos, lo más importante para poder hacer uso de la información que nos brinda es que estemos seguros que la medición se hace de forma correcta y de calidad. Insisto, muchos de estos dispositivos a veces son operadores dependientes, ¿sí? Tal vez la imagen no, pero un Doppler sí. Y entonces, si yo quiero tomar decisiones sin tener una buena medición, pues entonces las
decisiones que tome pueden estar equivocadas en función de una mala determinación de un número. Y esto nos pasa a veces cuando, por ejemplo, tenemos un residente que va empezando, o no un residente, simple y sencillamente cualquier persona que va iniciando en la búsqueda de la medición de estos parámetros, pues debe cubrir una curva de aprendizaje, debe estar vigilada y supervisada al inicio para que nosotros podamos entonces después decir que esta persona hace una medición confiable de cualquiera de estas herramientas, ¿no? Y bueno, siendo yo muy honesto, pues les diría que donde más experiencia he ido acumulando pues, a lo largo de estos 10 o 15 años que nos ha tocado trabajar mucho con ultrasonido, pues el ultrasonido se convierte en una herramienta de fácil acceso, de un costo bajo. Una vez que se tiene el equipo podemos utilizarlo tantas veces como sea necesario sin mayor problema, 2, 3 veces en el turno con el mismo paciente si es que tienen un cambio en la hemodinamia o en la clínica. Desventaja, ya les decía yo, pues necesitamos tener personal capacitado y entrenado. Afortunadamente, creo yo, ahorita hay bastantes cursos, unos de más, otros de menos calidad, pero hay bastantes cursos de distintos costos que nos permiten que las personas se puedan capacitar. Y ya luego, por supuesto, la propia experiencia del centro y los demás personas del equipo, pues van a generar que un centro se convierta en un centro de referencia y de buen control de calidad. Muestra de esto es esta última publicación que tenemos del año pasado de la doctora Kiara Roba, donde habla cómo el ultrasonido se ha convertido en una de las herramientas, pues yo diría indispensables en la actualidad. O sea, ahorita es difícil pensar en que cualquier terapia intensiva no tengamos un ultrasonido que nos permita hacer evaluaciones del paciente para la hemodinamia, para el monitoreo neurológico, para la evolución pulmonar del paciente, para colocar accesos vasculares. Entonces, la verdad es que esto ha ido, afortunadamente, creo yo, para nuestros pacientes, haciéndose mucho más común en nuestras terapias intensivas, ¿no? Y como vamos a ver más adelante también en la encuesta que les comentaba, pues nuestros pacientes se benefician de esto, ¿no? Y vamos a ver cómo las terapias intensivas que encuestaron, prácticamente todas tienen disponibilidad de ultrasonografía, que es muy importante. Cuando hablamos de neuromonitoreo no invasivo y hablamos de equipos, nunca debemos dejar de pasar por alto la exploración neurológica del paciente. A veces me dan todos los datos del paciente con el eco, ¿no? El BTI, el Doppler y la vaina, pero no me saben decir si las pupilas están dilatadas, si están isocórico, si mejoraron, ¿sí? Entonces, a un paciente, a pesar que lo tengamos bajo sedación, podemos despertar reflejos indispensables, básicos de la exploración neurológica, que me pueden decir si el paciente tiene algún cambio. Entonces, no debemos pasar por alto la exploración física, ¿sí? El cuidado clínico del paciente cotidiano, ¿no? Esa es una de las cosas que, en mi opinión, en mi sugerencia, hay que enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros residentes, antes de que agarren un transductor, ¿no? Aunque muchos dicen que el ultrasonido se convirtió en el estetoscopio de este siglo, pues yo sigo usando el estetoscopio y no hay que dejar de utilizarlo, ¿sí? Y todos los demás elementos clínicos que tenemos, eso es muy importante. Bueno, cuando hablamos de ultrasonido, lo que buscamos a nivel de la búsqueda de los flujos sanguíneos cerebrales, pues es tener un espectro como este, un espectro claro, bien definido, con un pico sistólico, una velocidad diastólica final que sea en parámetros normales, que yo no encuentre alteraciones entre la relación de sístole y diástole muy elevados, lo cual me hablaría eventualmente de alteraciones en la distensibilidad de esas arterias, probablemente debidas a un incremento en la presión intracraneal, probablemente, aunque no siempre esto es así, a veces también puede ser efecto de alguna otra circunstancia que hay que evaluar en el paciente. Y buscamos que estas mediciones en las diferentes arterias que exploramos, cerebrales medias, anteriores, posteriores, pues mantengan estos niveles normales. Existen patrones que ya están definidos, que están conocidos en diferentes circunstancias o en diferentes situaciones clínicas del paciente que se van a presentar si yo utilizara Doppler para hacer el monitoreo. Un paciente con trauma de cráneo, por ejemplo, sé que en los primeros 2, 3 días va a tener elevación de los flujos sanguíneos cerebrales, lo cual es algo esperado, es algo normal, pero sé que posteriormente se debe normalizar. Si este paciente van las velocidades mucho más altas y hace vasoespasmo, algo no está bien, algo no está ocurriendo de forma correcta. Porque generalmente en el trauma, por ejemplo, pues podemos ver
vasoespasmo, pero de manera un poco más temprana, y se debe resolver también de forma más temprana y no de forma tardía. Uno de los aspectos y de los parámetros que se ha buscado que con el ultrasonido, especialmente con el Doppler pulsado, nos pueda orientar a datos de hipertensión intracraneal es el índice de pulsatilidad, que no es otra cosa sino, vamos a decirlo de forma gruesa, aquí está cómo se despeja y cómo se toma, pero yo diría que básicamente tiene que ver con la relación entre la sístole y la final de la diástole que podemos medir en el equipo, ¿no? Recuerden que lo que medimos con el Doppler es velocidad de flujo, no estamos midiendo presiones, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por tanto, a veces es difícil querer equiparar una variable con esta información que tenemos, porque en una medimos centímetros de agua, milímetros de mercurio, y en esta centímetros por segundo, no tienen que ver una con otra. Bueno, buscaremos que el índice de pulsatilidad o esta relación se mantenga menor a 1. El que esté arriba de 1 y tal vez hasta 1.4, 1.5, quizás no sea necesariamente un dato de hipertensión intracraneal, pero si ese IP estaba en 1 a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana el paciente hace cambios pupilares, le hago un Doppler y ese IP se fue a 1.5, bueno, pues ahí sí tiene una relevancia, porque ya entonces pude obtener un cambio en la medición de este paciente. De tal manera que, insisto, un dato aislado, un dato que no sabemos con qué calidad se obtuvo, podríamos correr el riesgo de hacer o asumir que el paciente tiene una condición la cual no es correcta. Y entonces, peor, darle un tratamiento que no sea el adecuado. La otra herramienta que utilizamos con los ultrasonidos duplex que tenemos en los hospitales, pues puede ser la medición de la vaina del nervio óptico, ¿no? Hay de manera muy generalizada estos equipos, se pueden hacer las mediciones, si la medición está arriba de 5 milímetros, pues el paciente tenemos la sospecha y quizás esta herramienta tenga una mejor correlación con el aumento de la presión intracraneal que el mismo índice de pulsatilidad que vemos con el Doppler. Pero si tengo Doppler y además tengo vaina, pues entonces eso me dará una herramienta, ¿no? En suma, mucho mejor para poder saber lo que está pasando con el paciente. Si tengo tomografía, si tengo Doppler, tengo vaina y tengo clínica, pues está difícil que nos equivoquemos, ¿sí? Esa es la parte más interesante de poder utilizar diferentes herramientas en la monitorización del paciente. Insisto, todas estas herramientas necesitan de un nivel de capacitación. En Doppler se sugiere que por lo menos haya 50 estudios supervisados antes de que a alguien se le considere que hace una buena lectura y una buena medición de las velocidades del flujo sanguíneo cerebral con el Doppler. Bueno, dado que la presión intracraneal no es una herramienta que está disponible en el 100% de los pacientes neurocríticos, se han buscado esfuerzos por tratar de establecer de qué manera entonces yo puedo, sin un catéter de presión intracraneal, poder evaluar un paciente, específicamente los pacientes con trauma de cráneo. Y entonces se desarrolló este protocolo que se hizo ahí hace unos 2 o 3 años, en el cual nos tocó participar, acerca de cómo podemos nosotros, con la experiencia que se tiene en centros donde no se cuenta con presión intracraneal a través de catéteres, de qué manera lo podemos vigilar y tomar decisiones. Perdón. ¿Qué aprendimos de la discusión entre muchos colegas que ven igual que ustedes, igual que yo, pacientes que no tenemos catéteres de PIC? Bueno, que la clínica es una parte muy importante. Aprendimos que la tomografía es una parte crucial. Entendimos que tomógrafos habían disponibles en muchos hospitales, aún en hospitales no de tercer nivel, de segundo nivel, o que por lo menos el paciente podía trasladarse a un sitio donde hubiera una tomografía de forma rápida. De tal manera que, con base a la clínica, con base a la tomografía, nosotros podíamos tener una herramienta de evaluación del paciente y poder decidir si se mantenía sedado, quitar la sedación, y se hizo con base a este semáforo que ustedes ven ahí. La realidad es que no buscamos suplir con esto el uso del catéter de presión intracraneal. Simple y sencillamente se trató de dar una guía de cómo podemos guiar nosotros la atención del paciente cuando no lo tenemos, ¿sí? Nunca se dice que esto sea mejor que tener un catéter de PIC. Eso es importante, porque eso desató, obviamente en las publicaciones,
pues varias editoriales y obviamente varias opiniones entre la gente que se dedica a toda esta parte de neuromonitoreo. Y bueno, pues creo que se resuelve esos comentarios de esa manera, ¿no? Y este trabajo lo lideró el doctor Randall Chestnut, ¿no? Que, bueno, es toda una institución en la parte de trauma de cráneo. Cuando hablamos de trauma de cráneo, y que, como veremos ahora también en la parte de la encuesta, es un problema muy común en nuestras terapias, ¿no? En mi terapia intensiva, pues la mitad de los pacientes de neuro que yo veo que ingresan a mi unidad son de trauma, y casi es lo que se repite en todos lados. De tal manera que uno tiene que aprender, si tengo mi ultrasonido, pues estar haciendo las mediciones, y poco a poco también vamos a ir aprendiendo y vamos a ir siendo testigos de que la información que obtengo pues nos va a dar una traducción clínica del paciente y de su evolución. Hemos aprendido que pacientes que tienen velocidades bajas, es decir, flujos bajos al ingreso, son los pacientes que tienen peor pronóstico y que seguramente les va a ir más mal, ¿no? Quizás esa sea la parte muy importante y al cual hay que ponerle mucha atención. Recuerden que a estos pacientes hay que darles seguimiento, hay que darles toda la atención. Desafortunadamente son pacientes que eventualmente pueden deteriorar lo suficiente, que incluso puedan llegar a tener paro circulatorio cerebral y bueno, eventualmente pues ser potenciales donantes de órganos. Entonces, ninguno de los esfuerzos que hacemos con los pacientes, aún cuando podamos detectar o podamos pensar que va a tener una mala evolución, queda en vano. Siempre es importante que mantengamos nosotros la atención de los pacientes hasta el final. Este es un ejemplo de un paciente y siempre me gusta ponerlo porque es muy evidente lo que uno ve con el equipo de ultrasonografía, ¿no? Un paciente que tiene un hematoma subdural, es pasado al quirófano en cuanto llega, se edema sin mayor problema, pero obviamente el edema que genera el paciente, aquí está volteada la tomografía, perdón, y el paciente empieza a hacer edema. Vean lo que pasa en el día 3 cuando pasamos visita, al paciente le encontramos con una pupila midriática, anisocórico, hacemos el Doppler y vemos el patrón. Y es lo que les decía, no necesito saber, aunque aquí podemos ver que el IP se va creo que a 1.9 me parece, pero vean cómo la fase diastólica se disminuye. En la medida que la presión dentro del cráneo incrementa, la fase diastólica o la diástole es la que empieza a verse comprometida, tanto que puede llegarse prácticamente a volerse y es cuando puede ocurrir eventualmente un paro circulatorio cerebral. A este paciente, por supuesto, con estos cambios se lleva a tomografía, vemos la tomografía, es decir, la tomografía la hicimos después de poder hacer el Doppler y por supuesto que lo pasan al quirófano de descompresión. Obviamente, pues el paciente quedó con una lesión importante cerebral, pero lo que nosotros pudimos identificar, pues es cómo los patrones de flujo sí nos van a dar una señal de que el paciente tiene hipertensión intracraneal y si no hacemos algo, este paciente puede evolucionar. Tal vez no salvamos esto, pero si no hayan operado al paciente, ¿cuántas veces hemos visto pacientes que el edema desplaza línea media, comprime el otro lado y el paciente es una catástrofe? Entonces, insisto, debemos de utilizar las herramientas pues en función de lo que tenemos disponible en la parte clínica y poder complementarlas. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, básicamente o especialmente con los pacientes que tienen aneurismas, que es otro de los problemas muy frecuentemente vemos en nuestras unidades de terapia intensiva, pues hay que recordar que los pacientes, una de las complicaciones que realizan es el vasoespasmo. Decíamos que también los pacientes con trauma de cráneo que tienen sangrado subaracnoideo o hemorragia, pueden desarrollar vasoespasmo. A diferencia del que es por aneurismas, este es más temprano. Y los pacientes con vasoespasmo por aneurismas pueden presentarlos desde los pocos días después de haber tenido el sangrado, cuanto más si el paciente no fue llevado de forma inmediata a hacer una reparación del aneurisma o a hemodinamia para hacer un tratamiento endovascular, tenemos algunos días en los que los picos del vasoespasmo también es más frecuente. Y entonces uno debe estar vigilando al paciente que las velocidades se mantengan dentro de los límites normales y eventualmente, salvo el vasoespasmo severo o crítico, es el que a lo mejor requiera una intervención pues, en hemodinamia para poder resolver el problema del vasoespasmo si es que los fármacos o el control de la presión arterial no nos es suficiente para romperlo. ¿Cómo sabemos que el paciente tiene vasoespasmo y cómo lo graduamos? Pues simple y sencillamente porque las velocidades empiezan a incrementarse más de lo normal con estos rangos y luego hacemos una medición también de la arteria carótida externa para poder obtener el índice de Lindergaard o índice interhemisférico. No es otra cosa sino tomar una arteria que está fuera del cráneo para poder saber si las velocidades dentro del cráneo realmente están aumentadas respecto al resto de la economía. Y entonces nosotros poder definir
que es vasospasmo y graduarlo, ¿no? Si tenemos un índice de Lindergaard que generalmente corresponde a velocidades de más de 200 centímetros por segundo y arriba de 6, pues ese paciente tiene un vasospasmo crítico. Todo el vasospasmo a partir del vasospasmo moderado se ha relacionado o se relaciona a alteraciones cerebrales crónicas y déficit cognitivo en el paciente. Pero el paciente que hace vasospasmo crítico, ese sí puede generar isquemia de grandes zonas o grandes áreas cerebrales que requieran de intervenirse para que esto no ocurra. Este es un ejemplo, así como les presentaba el de trauma. Tenemos una paciente que llega a 72 años, una hipertensión, con cefalea intensa y alteración del estado de alerta. Un Glasgow de 8 puntos a su ingreso, con un aneurisma de la arteria cerebral media demostrado por la reconstrucción que se hace de la angiotomografía. Y bueno, esta es su tomografía que tenemos aquí. Al hacerle el Doppler a la paciente, encontramos como la velocidad de la arteria cerebral media del lado derecho tiene una velocidad de 185 centímetros por segundo. Le hacemos medición de la arteria carótida externa con una velocidad de 45. Hacemos la división y obtenemos entonces un índice de Lindergaard de 4, lo cual le correspondería a un vasospasmo moderado por Lindergaard, pero severo por la pura velocidad. Entonces, para esto nos sirve el ultrasonido. Nosotros podemos saber pues, que esta paciente no presenta vasospasmo al momento del ingreso, pero a la evolución en los días sí puede presentarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, pues con base al manejo de la presión arterial. A veces tenemos la necesidad de utilizar aminas vasopresoras y a veces, como les digo, cuando esto no es suficiente, pues entonces al paciente hay que llevarlo incluso a hemodinamia para tratamiento endovascular, se les pueden poner stents, en fin, o aplicarles medicamento intraarterial. Otro de los eventos en los que también hemos detectado o sabemos que existen problemas de alteraciones del flujo y aumento del flujo sanguíneo cerebral, pues son las pacientes con preeclampsia y eclampsia. Y entonces aquí vemos algún caso de 9 pacientes donde las velocidades de flujo, vean cómo llegaron a ser hasta de 170 centímetros por segundo hasta el tercer día después del ingreso. Entonces, en este es un ejemplo, paciente que tiene un síndrome de PRES, una primigesta de 18 años, crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, 4 horas previas, se lleva a nuestro hospital. Estas son las cifras de presión arterial con las que llega. Se le hace una tomografía por antecedente de las crisis convulsivas, la cual es normal. Obviamente interrumpen el embarazo, pero en el tercer día, después de estar con nosotros bajo vigilancia para el control de la presión, la paciente presenta alteración visual y deja de ver por completo. Cuando se le hace una resonancia a esta paciente como parte complementaria del diagnóstico, ya que la tomografía era normal, pues se vean cómo hay cambios en las zonas posteriores cerebrales y el Doppler lo que demuestra es velocidades de flujo hasta de más de 200 centímetros por segundo. En el caso de esta paciente también alcanzó a elevar el índice de pulsatilidad. Aquí suponemos que fue por edema cerebral y luego posteriormente se recuperan. Pero vean cuánto tiempo tarda para que las velocidades vuelvan pues, a tratar de estar lo más normal posible. A esta paciente la seguimos hasta 46 días y casi hasta la tercera semana es cuando logramos tener velocidades nuevamente normales, a pesar de haber tenido ya, por supuesto, un control de la presión arterial. Otra de las herramientas, otro de los escenarios en donde nosotros utilizamos el uso de ultrasonido, y creo que en eso hemos ido también siendo pues muy enfáticos en que aquí sí se requiere, digo en todo, pero en este ámbito sí se requiere tener una muy buena capacitación, una muy buena persona, un buen operador para poder no tener dificultades en la determinación a través del ultrasonido del Doppler de cráneo para confirmar la muerte cerebral. Obviamente la ley lo permite, es un estudio que se puede utilizar para esto. Existen diferentes publicaciones, hay un consenso incluso latinoamericano sobre el uso del Doppler para determinar la muerte encefálica, que lo coordinó la doctora Corina Pupo, que por cierto en el Congreso de Puebla que tuvimos aquí la tuvimos. Y en esto nosotros hemos trabajado un poco a ese respecto. Acabamos de presentar el año pasado también parte de nuestra experiencia de 4 años del uso del ultrasonido, donde para nuestro hospital la mayor parte de los pacientes que se procuran, como lo ven, son pacientes con trauma de cráneo, cerca de la mitad de los pacientes. La realidad de las cosas es que hay otras entidades en las que nosotros también podemos llevar, o finalmente un paciente puede llegar a la muerte encefálica. Y el primer estudio que pedimos en el hospital o que las personas de procuración nos soliciten es el Doppler, ¿no? Y
en cerca de la mitad de los pacientes a quienes les hacemos el Doppler determinamos la muerte encefálica a través de este método. Por supuesto, también tenemos angiotomografías, electroencefalograma, pero para nuestro hospital, pues la herramienta que está disponible 24/7 es el ultrasonido. Electroencefalograma tenemos nosotros, pero no tenemos electrofisiólogo 24 horas. Tenemos tomografía, pero no tenemos radiólogo 24 horas que interpreta la angiotomografía, por ejemplo. Entonces, por eso la herramienta del Doppler pues, es la que se ha convertido en la de primera línea para nosotros para poder hacer esta determinación de muerte cerebral. Y les muestro ahorita entonces ahora los resultados que tenemos de qué herramientas estamos utilizando, por lo menos en las unidades que han participado en esta pequeña encuesta en el año 2018 y la que hicimos hace unos días. En aquella ocasión hicimos 5 estados diferentes, 7 unidades de terapia intensiva, la mayor parte eran de Jalisco, quién sabe por qué. Bueno, pues es porque les llamé más en corto, ¿no? Y nos dieron información. Pero participaron de varios sitios. Vean, por ejemplo, en la cantidad de pacientes que ingresan a las terapias intensivas, yo diría que entre un 40% aproximadamente de los pacientes serían pacientes que tienen problemas neurológicos, ¿no? Esencialmente neurotrauma. Y estas son las herramientas que nos dijeron que ellos tenían para monitorizar a los pacientes, ¿no? Tomografías, eran 9 terapias, pues imagínense, 8 de ellas tenían tomografía, resonancia, catéteres de presión intracraneal, electroencefalografía, Doppler un poco menos, ¿sí? Y otros dispositivos como Máximo, SedLine para evaluar la parte de sedación del paciente, o NIRS, por ejemplo, pues muchas menos, ¿no? Generalmente son las que eran privadas. En este año, en estos días previos, participaron 29 unidades, la mayor parte de ellas, casi el 80% eran públicas, la mayor ahora ya no fue Jalisco, ¿no? Ahora fue la Ciudad de México los que más participaron. Por supuesto, Nuevo León y Jalisco, Estado de México, Puebla, Guanajuato. De estos, el promedio de camas de las unidades que participaron, casi todas andaban entre las 5 y 10 camas, ¿sí? Un poquito más del 50%. Y nos refirieron que habitualmente tienen pacientes neurocríticos al año, pues yo diría que entre este que está en amarillo y el verde, estamos entre los 50 y más de 100 pacientes al año. O sea, tenemos muchos pacientes, nuestras unidades de terapia intensiva, pacientes neurocríticos. De esos, más de la mitad igual se encuentran en el rango de la condición de trauma de cráneo, ¿no? O sea, sí hay otras condiciones, sí hay tumores, sí hay aneurismas, sí hay hemorragias, pero esencialmente lo que vemos es trauma. Lo que vemos es trauma del cráneo. ¿Qué estudios tienen disponibles y en qué momentos de los días tenemos disponibles? Vean, tomografía, 90%, 24 horas. ¿Sale? Entonces, es una de las herramientas de las cuales, si ustedes están en una unidad, no pierdan, o sea, lo primero que hay que pensar es, a este paciente le puedo hacer una tomografía sin mayor problema, ¿no? Solamente creo que una terapia fue la que contestó que no contaba con ella. Resonancia, pues ahí sí nos reducimos casi a la mitad y obviamente un porcentaje menor solo la tienen en algunos horarios del día, lo cual incluso pasa en mi hospital. Entonces, angiotomografías, pues aquí igual, ¿no? Ahí ya necesitamos que esté el técnico, que haya el material disponible y a veces no están, por eso la puse por separado. Y esto es importante sobre todo para temas de diagnósticos de arresto cerebral. Y ahí, como ven, pues se van casi a la mitad de las terapias encuestadas que tienen una angiotomografía disponible las 24 horas. El resto, pues las tenemos solamente si les toca mañana o tarde, ¿no? Y otro tanto no las tienen. 20% no tiene tomografías disponibles, perdón, angiotomografías disponibles. El electroencefalograma es una herramienta que yo creo que se ha venido a incorporar mucho más en las unidades de terapia intensiva, ya sea el de todos los canales o el de 2 canales, si es que solamente tiene un monitor que puede tener acceso a ello. Entonces es una herramienta que también se ha ido agregando a esta parte del monitoreo. Vean cómo el 40% tiene disponible un electroencefalograma 24 horas, ¿no? A mí me sorprendió, yo pensaría que la mayoría, la verdad, solamente lo tendría disponibles en turno matutino, ¿no? O vespertino, por la condición, pues, de cómo es que se realizan en hospitales estos estudios. Sin embargo, bueno, esta parte a mí me sorprendió y es algo bueno. Por supuesto, Doppler, pues andamos como en la resonancia, ¿no? Más del 40% de los hospitales encuestados tienen Doppler, okay, pero ellos no tienen, solamente lo tienen disponibles para los turnos matutino y vespertino. Quizás esto porque
el personal capacitado solo esté en esos turnos, ¿sí? Porque el equipo seguramente ahí está. El problema es que no se tenga el personal capacitado en los turnos nocturnos principalmente, ¿no? BIS, pues menos unidades, quizás esto no sé si porque no sea una de las herramientas que más utilizamos nosotros y preferimos utilizar NIRS, por ejemplo, si tenemos, y es una herramienta que se usa más en la parte de anestesiología en el quirófano, ¿no? Pero bueno, es importante saber qué se está usando. NIRS, muchas personas tienen NIRS, esto está muy interesante, ¿no? Y cómo lo utilizan. Creo que nos hará falta entonces hacer un taller específico de NIRS, porque cuando uno va a revisar la información que te puede dar NIRS, ¿sí? Por sí sola no es relevante, por sí sola no genera un impacto, quizás la evaluación pues de la información que hay, pero si la asociamos a Doppler, muy buena correlación, ¿no? De lo que está ocurriendo con el cerebro, si la relacionamos con tomografía o algunos otros métodos de perfusión cerebral que también podemos hacer con Doppler, se convierte en una herramienta muy, muy interesante. Y ultrasonografía, la ultrasonografía general que nos permite pues la condición del paciente de cómo se encuentra la función cardíaca, si tiene respuesta a volumen, cómo está la parte pulmonar, los accesos vasculares, pues es una herramienta que, como verán, también se encuentra disponible prácticamente en 80% de las unidades. Y eso también es muy bueno, lo que decíamos. Esta herramienta, o sea, hace 15 años, de veras, no se consideraba y mucho menos se tenía en las unidades, ¿no? A mí todavía en hospitales, bueno, me toca a mí pedirles los obstetras que me presten su eco, ¿no? En un hospital donde laboro voy y se los pido, pues para poder poner un catéter, hacer una monitoreo por lo menos del pulmón, ¿no? A lo mejor no hago un eco transcráneo porque no tiene los software o porque no tengo transductores de tipo sectorial, pero bueno, puedo hacer VAS monitorización del paciente. Recuerden que el paciente neurocrítico, sobre todo el de trauma, pues no solamente tiene alterado el cerebro, muchas veces tiene fracturas, tiene contusiones pulmonares, tiene hemorragias internas, tuvo una laparotomía, está infectado. Entonces, es una herramienta que sí o sí debemos también tener con ella. Ecocardiografía. No todos los ultrasonidos que tenemos tienen la capacidad de hacer y medir ecocardiografía. Ni todos los que operamos ultrasonidos tampoco tenemos la capacidad de hacer ecocardio. Aunque los cursos que tenemos actualmente creo que sí permiten tener una idea de lo que hacemos, la verdad es que también se necesita cierta destreza para poder obtener buenas señales. Y bueno, ojalá pronto pues la capacitación sea todavía un poquito más amplia y tengamos esta herramienta más disponible, ¿no? Ahorita andamos como en el 50% y muchos de ellos prácticamente solamente, o algunos, diría yo, solamente en la mañana y la tarde. Mediciones de presión invasiva, pareciera todavía que no se cree, pero la verdad es que muchos hospitales, ¿no? Y no se diga ahora en la pandemia, nos dimos cuenta que no tenían a veces ni baumanómetros, ¿no? Ya no les digo mediciones de presión invasiva. Y para un paciente neurocrítico, una de las herramientas de poder tener una buena vigilancia de la presión arterial, pues yo creo que es indispensable tener una línea arterial. Catéter de San Juan se sigue utilizando, 50% de las unidades, pero y los tienen las 24 horas, ¿no? Esto, tiene el catéter, hay operadores y creo que se puede hacer sin mayor problema. Y equipos de monitoreo del gasto cardíaco continuo, como Pico, Litco, todos estos monitores, más o menos el 50%, un poquito más. Y esta es una parte interesante. Muchas de las veces el paciente, yo le puedo hacer la tomografía, le puedo hacer el Doppler, le puedo hacer NIRS, todo lo que ustedes quieran. La pregunta es, si necesito una intervención quirúrgica de urgencia, ¿tengo o no tengo un neurocirujano? La verdad es que los hospitales que participaron, en la mayoría tiene 24 horas, ¿no? Y eso también está muy bien, porque quiere decir que yo tengo la capacidad no solo de monitorizar, sino de resolver el problema eventualmente si es necesario, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito, cuando, lo recuerdo bien, cuando hicimos la parte del consenso, una discusión muy grande tenía que ver con qué herramientas de todas esas que vimos aquí se podían utilizar. La verdad es que muchos dijimos, pues NIRS es una opción, Doppler era una opción, pero la respuesta era, no todos los hospitales, o sea, si yo voy a hacer una publicación donde recomiendo cómo manejar al paciente que no tiene catéter de PIC, pues, ¿qué tienen los hospitales? Y basado en esa información es que el consenso solo tomó en cuenta la clínica y tomografía. Entonces, quizás ese consenso, si lo hiciéramos el día de hoy, estoy seguro que muchos de nosotros diríamos, pues ultrasonido, ¿no? Vaina del nervio óptico. Y seguramente eso no está incluido en ese consenso, pero eso ya lo podemos estar trabajando nosotros. Si además sumamos a esta información que tenemos, a esa semaforización que hacemos, le sumamos una de estas monitorizaciones que ya se hacen de común en las unidades,
créanme que vamos a tener mejores resultados. Bueno, como conclusión, y para ya no extender un poco más esto, les diría que el gold standard, que es la presión intracraneal invasiva, catéteres intraventriculares, pues sigue siendo el tratamiento ideal para la vigilancia y monitoreo del paciente, ¿no? Desafortunadamente, como vieron, pues no está disponible en todas las unidades. El monitoreo multimodal, es decir, tener diferentes herramientas que me permitan tomar decisiones, será mejor que tener una herramienta aislada. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, si nada más tienen Doppler y es lo único que le hicieron, si nada más tienen el NIS y es lo único que tienen, pues sean más prudentes en las decisiones que toman, porque quizás no, esa información no sea totalmente suficiente para poder tomar una decisión, sobre todo una decisión importante, ¿no? Llevar a un paciente al quirófano, incluso poner una solución hipertónica, ¿no? Que a veces, si no es necesaria, puede ser deleteria. No olvidar la exploración física del paciente, o sea, lo básico, los reflejos, el movimiento, el tono, todo eso es importante revisar al paciente, ¿no? Y las pupilas, bueno, ahora ya existen hasta aparatos, ¿no? Los pupilómetros para poder medir al paciente, ¿no? Todo se puede hacer, ¿no? Capacitación. La capacitación es importantísima. Si nosotros tenemos personal en nuestras unidades que no esté capacitado, incentivémoslos a que se capaciten. Si se capacitan, entre ustedes pueden ser los mismos testigos, digamos, entre los controles de estarse haciendo los ultrasonidos y supervisándolos, ¿no? Quienes saben y quienes están entrenando. Obviamente el valor clínico, insisto, de todas las mediciones que obtenemos, pues va a depender de la calidad de cómo las medimos. Y esto tiene que ver incluso en la clínica, ¿sí? Entonces tenemos que tener una calidad muy importante de todas las mediciones que hacemos, de cómo las hacemos, de quién las interpreta, de quién las registra, para que entonces esto tenga realmente una validez. No tenemos un número mágico, no tenemos una herramienta mágica, simple y sencillamente es, entre más elementos tenga, mucho mejor para el paciente. Bien, pues con esto, muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Julio por su participación. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí en el chat para que ahorita el doctor nos haga favor de contestarlas. Y nuevamente pues agradecerle su presencia aquí en Puebla y pues recordar que estas herramientas hoy día son una ventaja para nuestros pacientes, sobre todo cuando no contamos con tantos recursos o que no contamos con toda la mano, pues hacer una evaluación multimodal siempre nos va a dar beneficio y le va a dar beneficio a nuestros pacientes para poder tener un resultado mucho más favorable en corto tiempo. No sé si tendremos algunos minutos para preguntas, no sé si quieran mandarlas al chat y las vamos revisando. O aquí en el auditorio. Me mucha atención de los comentarios de los pacientes, de su experiencia que ha tenido al inicio, cuando está flujo lento, tienen más diagnóstico. ¿Qué es lo que tú piensas que has notado, digamos, la evolución en los 5 o 10 días de los pacientes? La explicación primero es que es un paciente que altera su autorregulación cerebral. Hacen que algo pues es vasoparálisis, ¿no? Y el problema es que eso genera hipoperfusión desde el principio. Entonces, ese sería el problema de esos pacientes. Pueden recuperarse, o sea, pero pueden recuperar los flujos. El problema es el que sigue, ¿no? El paciente, cómo queda. Entonces, lo que está reportando en la literatura es esa parte de tener flujos bajos, es un gran problema, pero creo que tiene que ver más con la misma alteración de la comunicación cerebral de la lesión primaria. La verdad es que uno quisiera tener suficientes pacientes para poder decir que esto es contundente, ¿no? La verdad es que ahora que estuvimos, por ejemplo, asistiendo al momento de coma, pues existen muchos pacientes con un montón de parámetros que pueden estar alterados, ¿no? Toda la modulación que hacemos, pacientes con vasospasmo severo, es otro gran problema que tenemos, que diría que es más frecuente todavía, y los pacientes les va bien. Entonces, a veces creo que estriba mucho, lo que a veces olvidamos nosotros es todo lo que está alrededor de la condición del paciente. Buena presión arterial, buen nivel de glucosa, no elevación de la temperatura, no alteraciones del sodio,
ni arriba ni abajo. Entonces, a veces esas cosas son más importantes que a veces no haber hecho ningún Doppler en todo el tiempo que estuvo. No lo tuvo, porque no había alguien ahí. Entonces, yo creo que también tiene que ver un poquito esa parte de la atención. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta aquí en el auditorio? A ver, por aquí tenemos uno en el chat. Me dice, ¿al cuánto tiempo sería adecuado realizar una nueva medición de flujos o de vaina de nervio óptico posterior a una intervención farmacológica en el contexto de trauma craneoencefálico? Si quiere acá, por acá. Bueno, esa es la gran ventaja que tenemos con los equipos de ultrasonido, ¿no? Los podemos repetir a los 10 minutos, a los 15 minutos, a la media hora, ¿sí? Generalmente después de 30 minutos podemos volver a hacer una medición y entonces evaluar la respuesta del paciente. Sí, obviamente, ¿no? El paciente también hay que hacer, yo insisto mucho en esta, la parte metabólica del paciente y el control, sobre todo cuando usamos hipertónicas, el control de los niveles de sodio es crucial, ¿no? Porque si nosotros a veces estamos durante el turno nocturno, ¿no? Sobre todo, digo, que a veces no tenemos muchas manos, muchas más herramientas y estamos haciendo ultrasonido y estamos pasando cargas al paciente en la mañana, cuando le hacemos ya una nueva determinación de sodio, ya lo tenemos en 160, 170, ¿no? Pero 30 minutos después ya tú tienes cambios o debes tenerlos, ¿no? No, pero Sí, tenemos una unidad de presencia, más de la mitad de nuestros ingresos son obstétricas, y que tenías algunos datos. En tus mediciones o en tu experiencia, ¿algún dato que con relación a dado de alteraciones de los flujos de la velocidad o en general de cualquier cosa que hayas encontrado, que pueda predecir de una preeclampsia a una evolución de eclampsia? Buena pregunta. No, la verdad es que en este momento no tenemos una, o sea, no hay un estudio, por lo menos que nosotros hayamos hecho. Digo, sí hay cosas reportadas. Uno sabe que la paciente, hay que entender que la hemodinámica cerebral va cambiando durante el embarazo, ¿sí? Y se va adaptando al aumento de volumen sanguíneo circulante. La adaptación que tiene el cerebro, y especialmente los vasos sanguíneos cerebrales de las regiones posteriores del cerebro, que son las que vemos edematizadas ahí, son las que cuando viene la hipertensión generan edema. Hay expresiones más grandes de aquaporinas tipo 4 y eso facilita la salida de agua y sodio y por eso se forma el edema en esa zona. La verdad es que no hay una, o sea, yo he visto pacientes que tienen velocidades de 170, 200 y no tienen nada. Y tenemos otras como esta que se llama síndrome de Press, que se quedaron ciegas, ¿no? Transitoriamente. Recuperamos la presión, todo, y la paciente ya se recupera. Entonces, yo he intentado, es una de las cosas que tenemos ahí en el tintero, de poder ir a la consulta externa, a la normal, ¿no? Del paciente sana, hacerles los Doppler, porque hay cambios, también vamos a ver cambios, aumenta el foco, por supuesto, no en los rangos de vasospasmo, ni mucho menos, pero para ver si podamos detectar en un momento dado algún patrón que nos pueda ayudar a decir, mira, cuando tiene el IPD en cambio, esta paciente va a desarrollar. No, la verdad es que eso no lo tenemos. Obvio, hay otros marcadores que también se hacen, ¿eh? Yo digo, yo no soy el experto en eso, pero hay marcadores que son muy fiables, ¿no? Incluso hay tratamiento y ellos dicen que si les damos tratamiento oportuno, ¿no? Aspirina, bla, bla, la paciente no va a desarrollar ese tipo de complicaciones. Cuando yo pregunté cosas de estas en algunos cursos que tomamos, pues obviamente en Estados Unidos dicen, pues es que aquí no vemos eclámpticas, ¿no? Claro. A lo mejor cuando sepan algo nos platican, ¿no? Hemos trabajado mucho en eso. Ahorita estamos tratando de buscar el monitoreo multimodal en la paciente con preeclampsia y eclampsia. Ese es uno de los trabajos que tenemos ahí para publicar, que tiene que ver con electroencefalografía, a ver si encontramos algún patrón sumado a lo demás, Doppler y resonancias. Entonces, pues eso es parte de lo que estamos ahorita trabajando. Deberá haber como unas 50 pacientes, yo creo que en tiempo. Sí. Y a lo mejor lo que valdría la pena y nos quedaría como tarea a nosotros como colegios o como grupo de participación, en México se empieza a hacer grupos de tamizaje o estudios de tamizaje, ¿no? Que no tenemos.
Por ahí en el doctor Montelongo en las Américas empezó a hacer algo de tamizaje con vaina nervio óptico y a lo mejor podremos ir replicando estos flujos Doppler en pacientes, como dice el doctor Sanas, pero empezar a hacer estudios de tamizaje, que eso nos puede dar mucha información, porque el primer mundo pues no ve lo que vemos acá, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio o al doctor López. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Esta es una pregunta, Julio. En lo que has investigado en cuanto a tus cuestionarios, ¿qué laboratorio, ahorita que estás hablando del tamizaje, qué biomarcadores o se han te has pretendido buscar algún biomarcador de neurolesión? Vamos, proteína beta-100, neurolasas o has encontrado algún hospital que verdaderamente esté midiendo esto aquí en México o en Latinoamérica, vamos? Gracias. Hola, Héctor. Fíjate que tu pregunta es muy, muy interesante. Nosotros no medimos. Yo no tengo experiencia en ninguno de estos marcadores y la verdad es que desconozco. En esto es como sepsis, ¿no? En sepsis uno quiere tener un marcador que sea el más oportuno, el más temprano, el de mejor elección. La verdad es que sí hay varios, pero que yo sepa que alguien no esté trabajando en particular, no. Y claro, si lo sumamos al resto de la evaluación, seguramente tendríamos muchas más herramientas para poder tomar decisiones. Pero hasta este momento no. Por lo menos no en embarazadas, ¿no? Me da gusto verte. ¿Alguien más por acá? Ah, por aquí sí es cierto está. Nos pregunta aquí el doctor Salvador Domínguez. Buenas noches. ¿Qué tan confiable es establecer una presión intracraneal de acuerdo a la fórmula establecida por IP, ya que la medición de la PIC por monitoreo continuo no se cuenta en todas las unidades? ¿Qué tal, doctor? Pues miren, yo insisto, sí se hace, nosotros lo hacemos, tenemos una hoja de registro, así como se registra la presión arterial y todo esto, lo hacemos de rutina. Sin embargo, decir que con solo eso nosotros tomemos decisiones, no, la verdad es que no es así. Existen herramientas, software especiales de Doppler, pero esos no están disponibles tampoco que yo sepa, por lo menos aquí en el país. Uno lo puede hacer manualmente, estar tomando distintos niveles de presión de perfusión cerebral, utilizando diferentes mediciones también de presión arterial. Y obviamente también es laborioso, pero los equipos que lo hacen de forma automática no nos ayudan. Yo diría mejor que si tenemos el equipo disponible y le estoy haciendo monitoreo al paciente constante, por lo menos una vez por turno, pues claro que entonces sí, la información que yo obtengo me pudiera ser útil para tomar decisiones y establecer que el paciente está haciendo elevaciones de la presión intracraneal, ¿no? Como lo mostraba yo en las imágenes que fueron así como traté de poner las más obvias que tengo, pues para que se viera cómo hay cambios, ¿no? Pero la verdad es que sí lo medimos, pero yo digo que sí hay que ser muy prudente nada más con la toma de decisiones, basándonos solo en el Doppler, ¿no? Eso es importante. La tendencia siempre es muy útil, ¿no? Eso creo que es lo más útil de tener una hoja de registro. Eso sí, los equipos que existen en México, algunos de los Doppler de pulsados, incluso te dan tendencias, ¿no? Y eso también ayuda mucho en la interpretación de lo que está ocurriendo. Y otra pregunta de Jean Paul. Gracias, Julio. ¿Qué tan fidedigna es la medición de flujos en enfermos post-craniectomía? Gracias, saludos, Jean Paul. Pues la medición de flujos está bien. De hecho, es mucho más fácil insonar y encontrar la señal de las arterias en un paciente cranectomizado. Ahora bien, si esas mediciones me son útiles para demostrar hipertensión intracraneal, etcétera, pues tal vez ya no.
porque obviamente al no tener cráneo, pues se pierde, sobre todo para pacientes, aquí hago la aclaración, para el paciente que estoy buscando muerte cerebral, donde estos cambios de los patrones son muy importantes, pues ahí es donde esos pacientes no podría yo tener, digamos, utilidad al 100% para ellos, ¿no? A veces es tanta la presión que sí se ven los mismos patrones, pero regularmente son los pacientes que tendríamos que excluir para estas mediciones. Insisto, si también tengo una medición continua o por lo menos frecuente quizás del paciente, definitivamente sí, insisto, me sería útil ver la tendencia del paciente, si además tengo cambios, tengo una tomografía y eso en suma me ayuda a entender que tiene hipertensión craneal sin problema, ¿no? De hecho, es más fácil mencionar a un paciente que no tiene cráneo, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Si no tenemos más preguntas aquí en el auditorio ni en el chat, pues damos las gracias al doctor y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Y ahora sí pueden preguntar todos. Rodrigo. Recording